Muy buenos días a todos y a todas. Iniciamos ahora el segundo día de este seminario que se titula Entre Bizancio y Occidente, materiales, técnicas y procesos artísticos del Esquilitzes Matritensis. Ayer estuvimos aquí todo el día hablando de cuestiones varias, como sabéis, introduciendo el problema, comparándolo con otros ejemplos en Europa y con el personal también de la Biblioteca Nacional de España. Y hoy le toca el protagonismo al Instituto del Patrimonio Cultural de España, que es, como sabéis, quien organiza este seminario. Y se van a dedicar toda una serie de ponencias a todos los trabajos que se han hecho en el Instituto a partir del año 23, que han sido muchos y que se está trabajando todavía, con lo cual creo que es como un primer resultado, pero no un resultado definitivo. Y para mí es un placer presentaros a dos personas que han sido muy importantes en todo este proceso de colaboración entre el proyecto y el IPC, que son muy conocidas, que es María Martín Gil, que es la jefa de área de investigación y formación, que es una de las organizadoras de este seminario, y a Miriam Bueso, que es la jefa de servicio de proyectos. Tengo que decir que nosotros estamos muy agradecidos a todo el trabajo de coordinación que ellas han hecho y hoy os van a explicar precisamente pues, cómo ha sido el protocolo y las técnicas de análisis aplicadas al estudio del Esquilitzes Matritensis. Pensad que es una obra pionera lo que se está haciendo con este manuscrito. Antes de este momento, quiero recordar, nunca se había hecho un trabajo de esta dimensión. Sí que se habían hecho cosillas, pero no un trabajo de esta dimensión. Y, como sabéis, los temas de los protocolos para la restauración son muy importantes y yo creo que están abriendo un gran camino. Es vuestra palabra. Pues muchas gracias Manuel, porque además también tengo que decir que ha sido pues un lujo trabajar contigo y seguimos trabajando y con todo el equipo del proyecto Mabilus. Es de verdad un privilegio y sí, fue sin duda un reto que asumimos en el instituto, como se contará a lo largo de la presentación, porque si bien la experiencia en el estudio de bienes culturales es amplísima, asumir este trabajo pues, implicó adaptar algunos aspectos de manera única y exprofeso para este tipo de bien que requería, porque el bien lo requería así. Y es lo que intentaremos explicar a lo largo de la presentación. Nos vamos a dividir un poco, de hecho en esa parte se centrará más Miriam, se lo dejo a ella, pero un poco queremos introducir qué es esto de la investigación para la conservación del patrimonio cultural. Dos líneas sobre lo que es el Instituto de Patrimonio Cultural, donde se ha hecho todo este estudio científico experimental del manuscrito, qué metodología de trabajo aplicamos y, en concreto, cómo se ha implementado en el estudio del Esquilitzes Matritensis. Y luego dos líneas sobre la importancia de guardar toda esta información, los archivos de la investigación del patrimonio, y ya concluimos. Pues bien, en primer lugar quiero decir que este estudio se ha podido hacer gracias a un equipo potentísimo que tenemos en el instituto de personal científico que trabaja día a día en la conservación del patrimonio, muchos están aquí, y que además trabaja codo con el equipo conservador, restaurador del instituto. Eso es muy, muy importante. O de otras especialidades, si así hiciera falta, ¿no? De arquitectos, documentalistas, etc. Pero sí que es un equipo que aglutina muchísimas especialidades y tiene un valor importantísimo el método de trabajo, cómo se trabaja de manera coordinada. Ahí ponemos muchísimo interés y es muy importante que eso se respete, cómo unos resultados van dando paso y abren la luz para los siguientes que van complementando y de esa manera sucesivamente, y cómo se contrasta y cuestiona todo lo que se va obteniendo para pues llegar a las conclusiones. Esto de la investigación dedicada a la conservación del patrimonio cultural, pues es algo que nos permite descubrir secretos, que nos permite ir
más allá de lo que podemos ver a una visión directa. En cierta manera, transforma esa magia creadora en tecnología. O sea, es ese paso que transforma esa creatividad del artista en lo que es la tecnología que se ha aplicado allí. Pero esto no hace que pierda encanto, al contrario. O sea, no es un baño de realidad, es fascinante. Muchas veces hasta abre nuevas posibilidades, nuevos entresijos que dilucidar y en los que trabajar. Y bueno, amplifica de alguna manera el espectro de posibilidades que nos da el estudio de un bien cultural. Y por otro lado, y antes de empezar muy brevemente a decir de qué va esto, tengo que decir que es una investigación muy aplicada. Es una investigación que está dirigida a solucionar problemas del día a día de la conservación-restauración. Esa es la idea. De manera muy resumida, los 4 puntos fundamentales que nos permite es, en primer lugar, realizar el diagnóstico de los bienes culturales, que es a lo que nos enfrentamos. En segundo lugar, implementar novedades gracias al desarrollo tecnológico. Por otro lado, centrarnos en la preservación del patrimonio cultural. Y, por último, participar en lo que es la intervención sobre estos bienes. Voy a dar unos breves ejemplos y como no puedo hacer spoiler, no puedo hablar, ¿no?, del Esquiliches, porque eso es lo que se va a presentar a lo largo de la mañana, utilizaré otros ejemplos. En primer lugar, decíamos el diagnóstico, o sea, ¿de qué nos enfrentamos? ¿Cuáles son los materiales? ¿Cuál ha sido la técnica de creación? ¿Cuál es el estado de conservación con el que llega? ¿Qué procesos ha sufrido? Por ejemplo, pues gracias a un microscopio electrónico podemos entender cómo está hecho un hilo metálico medieval, que en este caso, aunque hay distintos tipos, pues es un hilo con un alma de seda y con una lámina metálica enrollada. Decíamos a continuación... otro ejemplo muy característico, o muy representativo, es el estudio de estos retratos que hicimos en el instituto, conocidísimos, Felipe IV y Mariana de Austria. Del primero creo que hay, lo tengo por aquí apuntado, más de 30 retratos de Mariana de Austria 3. Pero en el caso de estos dos, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, se adquirieron como pareja. Se entendían como pareja representando. Pues bien, entraron para estudiar y para diagnosticar cómo había sido esa tecnología de creación y esto fue lo que encontramos al hacer la radiografía. Yo creo que sobra decir que hay diferencias, ¿no? Obviamente, la tecnología de esa creación no es distinta. Bueno, pues ya estamos abriendo una puerta y un camino para investigar en la que historiadores, documentalistas, etcétera, y todos los perfiles profesionales de este campo pueden aportar. Decíamos que el segundo de los puntos en los que resumimos lo que es la investigación para la conservación es el aporte del desarrollo tecnológico al estudio de los bienes culturales. Este es un ejemplo que he traído, que es el sistema BARIM. BARIM es un acrónimo de visión artificial aplicada a la reflectografía infrarroja mecanizada. Es un dispositivo que se desarrolló en el marco de un proyecto de investigación en el que participó el Instituto con la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid y que permite hacer un estudio multi- y hiperespectral de las obras. Y en pintura, y en otro tipo de soporte, pero en determinadas condiciones nos permite observar o conseguir las imágenes que veis en el lado derecho de la pantalla del dibujo subyacente, que tiene muchísima importancia en el estudio porque nos está hablando de qué manos estuvieron allí trabajando. Bueno, este es un estudio que se hizo en la Capilla Luna. Acabo de ver, por ahí tenemos a Matilde Miquel, que fue directora de un proyecto, del proyecto de investigación del tardogótico castellano, en el marco del cual pudimos estudiar este retablo de la Catedral de Toledo. Y bueno, fue muy curioso porque, si bien por contrato había 2 maestros trabajando, Sancho de Zamora y Juan de Segovia, pues es obvio, y la imagen habla por sí sola, que hubo 3 manos trabajando en este retablo. Esto es una pequeña muestra de lo que consiguió el proyecto y bueno, pues
con todas estas investigaciones del proyecto se pudo asignar esa tercera mano a Miguel Sito, que no es pintor flamenco que trabajó en España, fue el pintor mejor pagado de la corte de Isabel la Católica, y no se conoce o no se conocía muy bien su vía de entrada en España. Entonces ya hemos visto la parte del diagnóstico, desarrollo tecnológico. Preservación, o sea, la investigación y conservación participa mucho en la preservación de los bienes culturales. Los bienes culturales, como cualquier ser o cualquier ente, bueno, pues están sujetos a procesos de deterioro. Pero es muy importante diagnosticar los riesgos, diagnosticar cuáles son esos agentes de deterioro y minimizarlos para, bueno, detener o minimizar al máximo posible el deterioro. Este es un ejemplo de un libro de galeras donde la carcoma está a sus anchas avanzando por las galerías. O, por ejemplo, este es un caso también muy curioso, de un Evangelio de San Juan que sufrió cierta censura. Bueno, pues podemos ver cómo, bajo unas condiciones, probablemente estuvo en unas condiciones no adecuadas y que permitieron la proliferación de microorganismos. No es el caso del manuscrito que nos reúne hoy aquí, que está con unas condiciones, como veréis luego en la presentación de Daniel y de Elena, súper controladas y súper estabilizadas, desde luego en la Biblioteca Nacional y también cuando estuve en el instituto. Pero en este caso, que no debió de ser así, pues esas colas sirvieron de medio de cultivo para microorganismos. O sea, en cuanto hay un medio de cultivo y les dejas, los microorganismos avanzan. Pues bueno, el biodeterioro o las técnicas, hay técnicas de investigación que permiten identificar y combatir este biodeterioro, pues, y además con técnicas ahora mismo como la anoxia, que son inocuas tanto para el bien cultural como para los aplicadores como para el medio ambiente. O un caso muy conocido por nosotros, que fue la monitorización de las condiciones ambientales en la cueva de Altamira, que finalmente dio lugar a poder establecer el plan de conservación preventiva y el régimen de acceso a la cueva. Y por último decía la participación en las intervenciones. Pues sí, el estudio y la investigación en conservación debe ser una parte clave en la toma de decisión. Ayer me gustó mucho, ¿no?, cómo hablaban los restauradores de la Biblioteca Nacional, trasladándonos que era un proceso de toma de decisión continua. Pues así es. Y la intervención es un proceso de toma de decisión continua y el papel de la investigación y conservación es un elemento crucial en este sentido. En los trabajos que se hicieron en el Pórtico de la Gloria, dirigidos por una compañera del instituto, Ana Laborde, recién Premio Nacional, pues gracias a todos los estudios analíticos que se hicieron, se pudo decidir los consolidantes adecuados para este caso y los métodos de limpieza. Y no solo eso, y por eso esta imagen que se puede ver el resultado de antes y después de la limpieza con estos justos en la Gloria, sino que durante el proceso de limpieza se iba analizando los distintos hisopos para poder comprobar que realmente no se estaba arrastrando nada de policromía y poder llegar a resultados tan espectaculares como este Evangelista San Lucas. Bueno, pues esto es un poco, en términos generales, lo que es la investigación en conservación, y esta es la filosofía que seguimos en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, una subdirección general de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes de este ministerio, donde, pues, desde luego hay una plantilla, y aquí tenemos a Elena representando, que ahora va a hablar, de una plantilla muy importante de conservadores, restauradores, de todas las especialidades, pero también hay arquitectos, documentalistas, historiadores, físicos, químicos, biólogos, geólogos. Entonces es la verdad un privilegio trabajar con todas estas disciplinas, pues trabajando entre todos, aportando cada uno desde su visión lo que se puede, aportando a lo que es el patrimonio cultural. Y nada, esto es un poco la estructura de cómo estamos a nivel de la organización, cómo estamos repartidos en cinco departamentos: intervención en bienes muebles, también en bienes inmuebles, documentación, difusión, investigación, formación y también, bueno, pues los compañeros de régimen interior. Y doy la palabra a Miriam para que continúe ella contando lo que ha sido el trabajo y la metodología de trabajo aplicada hasta el manuscrito. Gracias, María. Buenos días.
Bueno, el área de investigación y formación, que es el área donde trabajamos y donde se ha desarrollado gran parte del trabajo del estudio científico-técnico del Esquilices, está dividido, o digamos, estamos divididos en 4 secciones, que son conservación preventiva, biodeterioro, estudios de imagen y análisis de materiales. Hemos puesto conservación preventiva la flecha más larga porque entendemos que es la sección que normalmente supervisa todos los, toda la parte de conservación durante todo el proceso. En el caso de conservación preventiva, esta sección, pues como ya lo veis en la pantalla, la conservación preventiva realmente es un método de trabajo, es una estrategia, una forma de trabajar. Y lo que busca es evitar o minimizar el deterioro mediante el seguimiento y control de los riesgos que afectan o pueden afectar a un bien cultural. Esto quiere decir que esos riesgos pueden ser de tipo antrópico o climáticos. Y, por tanto, es importantísimo realizar un seguimiento y el control y la minimización de estos factores. Para ello, esta sección cuenta con un almacén de bienes culturales, que es donde se custodian o donde se depositan en un primer lugar los bienes culturales, y luego 2 salas específicas con unas condiciones muy determinadas de humedad y temperatura para aquellas obras que así lo necesiten. Todos estos espacios, además del resto de zonas donde se custodian bienes culturales, se controlan desde el sistema de gestión ambiental, que, como veis, tiene una serie de dispositivos o data logger que están repartidos por todo el centro y además un sistema de contaminantes, de control de contaminantes en el exterior, de tal manera que se puede a tiempo real controlar y monitorizar las condiciones que hay en el centro. La siguiente sección es biodeterioro, que, obviamente lo primero que hay que comprobar es que un bien cultural no tiene ataque biológico, por tanto, todas las alteraciones producidas por la actividad biológica deben ser minuciosamente controladas desde el principio, puesto que entendemos que la obra no puede estar circulando por el centro con una contaminación. Y, por tanto, fruto de ello, se diseñan y se impulsan sistemas de control y erradicación de este biodeterioro. En el caso de biodeterioro se cuenta con 2 espacios muy determinados, una sala de cuarentena, sobre todo para aquellos bienes culturales que están afectados por microorganismos. Entonces, como su propio nombre indica, se dejan, digamos, en barbecho y en depósito estos bienes culturales para poder controlar si esa actividad es activa o no y para poder, en contacto con los restauradores, abordar el proceso de conservación, restauración o desinfección. Por otro lado, también está la sala de anoxia, en el propio almacén, que es esa gran vitrina que estáis viendo, ese espacio acristalado, donde se realizan uno de los sistemas por los que se conoce la sección de biodeterioro, que es el tratamiento de anoxia, que, como su nombre indica, lo que se hace es eliminar el oxígeno en esas grandes bolsas de plástico donde están custodiados los bienes culturales en proceso de tratamiento, y poco a poco se elimina ese oxígeno y se incorpora un gas inerte que es letal para estos microorganismos, pero no para los operarios que trabajan con estos equipos. Por otro lado, está estudios físicos, que son los que se encargan de hacer toda la parte de técnicas de imagen, utilizando distintas longitudes de onda, como las que estáis viendo aquí, infrarrojo, visible, ultravioleta y rayos X. Tienen la ventaja de que no requieren toma de muestra, lo cual son técnicas muy interesantes, y sobre todo nos van a mostrar la respuesta ante esas radiaciones de los distintos materiales de los que están compuestos los bienes culturales. Esa información muchas veces el ojo humano no lo es capaz de percibir, y por eso se requieren este tipo de radiaciones y se captan mediante fotografía. Estudios físicos está ubicado en la planta sótano, puesto que necesita para una de las técnicas la instalación radiactiva, que es el recuadro que veis ahí amarillo.
Además, cuenta con otra parte de la instalación radiactiva, que luego hablaremos, que es la parte azul superior, donde se hace la captación del resto de imágenes. En el recuadro de abajo, azul también, es donde se procesan cada una de estas imágenes, donde se digitalizan las placas radiográficas. Y todas estas zonas de trabajo que pertenecen a la instalación radiactiva están debidamente señalizadas según el protocolo establecido por el Consejo de Seguridad Nuclear. Además, cuenta con una sala de revelado, puesto que además de la radiografía digital contamos con radiografía analógica, con placas, y se visionan en el negatoscopio para luego ya almacenarse físicamente las placas radiográficas y en un archivo digital el resto de imágenes obtenidas mediante las técnicas digitales. Por último está análisis de materiales, que engloba una gran cantidad de técnicas analíticas que van a permitir caracterizar los materiales, los procedimientos, técnicas artísticas de ejecución de estos bienes culturales, así como aquellas alteraciones o patologías que pueden tener y dirigir cuál puede ser el posible tratamiento asesorando a los restauradores. De la batería de técnicas que tenemos, algunas se realizan sin necesidad de toma de muestra y otras, pues irremediablemente hay que tomar estas micromuestras. La sección de análisis de materiales está bastante repartida. Además de la planta sótano, que por motivos obvios, como digo, forma parte también, o sea, el equipo de fluorescencia rayos X, que es el que veis en la imagen, está integrado en la instalación radiactiva, donde también están los equipos de rayos X. Además, contamos también en la planta sótano con el microscopio electrónico, que es por su naturaleza, o sea, por el tipo de equipo, tiene que estar también en la planta sótano, pero además en la planta primera están el resto de técnicas. En concreto, lo estáis viendo en la imagen donde están las técnicas cromatográficas, pero están también los microscopios ópticos estereoscópicos, las lupas binoculares, así como el difractómetro de rayos X. Todas estas técnicas, sobre todo en las que requieren toma de muestras, lógicamente, una vez analizadas, se custodian como si fuese un bien cultural más. Hay que tener en cuenta que es el 0,000 de ese bien cultural que estamos analizando. Y, por tanto, tenemos muy protocolarizado el sistema de custodia, de identificación mediante una base de datos y con unos contenedores, y ahora nos falta tener el espacio, que ya lo tenemos localizado y que tenemos el permiso para poder custodiar estos contenedores. Una vez que ya hemos conocido cuáles son los actores que van a estar implicados en el proceso del estudio científico-técnico del Skillicet, quería comentaros que hay una serie de cuestiones que hubo que tener en cuenta antes de realizar todo este protocolo. Por un lado, el instituto está muy acostumbrado a que muchas veces los estudios se plantean ante ciertas oportunidades. Ayer ya se contó que no solo en el marco del proyecto Mabilus se había puesto el foco de atención en el Skillicet, sino que se había planteado ya desde la Biblioteca Nacional que necesitaba un proceso de conservación. No voy a hablarlo de restauración porque ha sido de mínima intervención, pero eso era así. Entonces, ante esa oportunidad fue cuando el instituto entró en acción. Por otro lado, dado que se iba a producir un desmontado o un desmontaje del Skillicet, eso nos dio muchísima tranquilidad, porque la manipulación, os podéis imaginar, de ese manuscrito para hacer las técnicas iba a requerir de diseñar soportes muy específicos y plantearlo de una forma muy diferente a la que solemos estar acostumbrados. Por tanto, nos dio muchísima tranquilidad, así es como esta imagen la he puesto a propósito para que veáis que la Biblioteca Nacional hizo un trabajo espléndido en ese sentido, porque creó unos passepartout específicos para poder hacer la manipulación y el estudio. Pero también hubo una serie de condicionantes que había que tener muy presentes. No se podían tomar de muestras, lo cual quiere decir que no podíamos llegar hasta ese punto.
Por último, hubo que hacerse un replanteamiento también de todo el procedimiento, puesto que desde la Biblioteca Nacional nos estuvieron indicando que esa obra digamos que tenía muchísimo valor, lo cual el tema de la seguridad era muy importante, y por otro lado el tema de la conservación, es decir, los parámetros ambientales nos venían dados y teníamos que adaptarnos a esos parámetros ambientales. Y por último, solo contábamos con 3 meses para poder hacer el estudio, cosa que habitualmente no es así. Normalmente siempre alternamos y complementamos con el trabajo de oficio de nuestros propios compañeros del centro. Con todo ello, lo que hicimos fue ponernos en marcha 3 de las áreas con las que habitualmente trabajamos, que son investigación y formación, donde trabajamos el grueso que hemos trabajado, documentación y difusión, que ahora lo vais a saber por qué, por el tema del registro, y intervención de bienes inmuebles, porque obviamente siempre tenemos un conservador trabajando con nosotros, conservador-restaurador. Bien, a vista de pájaro, puesto que después de nosotras van a ir contando muy minuciosamente cada uno de los pasos, queremos explicaros que cuando ingresa un bien cultural al Instituto de Patrimonio Cultural de España, entra en primer lugar registro, que es la persona encargada no solo de hacer constar del depósito, sino también el que nos va a proporcionar un número en el sistema integrado de gestión de intervenciones que trabajamos en el instituto, que es el número que va a permitir hacer, digamos, que vamos a utilizar todos los miembros. Se asigna no solo un conservador, restaurador del Instituto de Patrimonio Cultural de España, además del asignado por la Biblioteca Nacional que trabaja codo con codo para hacer todo el seguimiento de la conservación, conservación preventiva que va a hacer ese seguimiento de control ambiental, así como las fichas de trazabilidad, porque tenemos un procedimiento de trazabilidad en caso de emergencia. En este caso, biodeterioro no tuvo que intervenir porque estaba en perfectas condiciones. Y a continuación se entra el Departamento de Estudio de Imagen con todas las radiaciones que estoy comentando, visible, ultravioleta e infrarrojo, que en total fueron 745 imágenes las que se obtuvieron. Por último, la fase de análisis de materiales sin toma de muestra, que se hizo un barrido de 546 puntos. Y por último, durante el transcurso, como ya se ha ido apuntando el día de ayer, sí hubo posibilidad de tomar muestras, pero no en lo que es los pergaminos o los bifolios, sino en la cuadernación. Entonces, aprovechando el proceso que se estaba haciendo de desmontaje, acudieron a la Biblioteca Nacional nuestras compañeras para tomar en total unas 7 muestras relacionadas con los hilos, digamos, el pergamino utilizado, la piel, etc. En definitiva, un trabajo codo con codo absolutamente transdisciplinar, pero quiero indicar que lo que hablaba del replanteamiento del trabajo es que al final no se pudo circular la obra por los distintos departamentos, sino que hubo que buscar un único espacio de trabajo. Es decir, se convirtió en un trabajo de campo dentro del instituto, porque para ello hubo que habilitar un espacio, que ya lo irán comentando, que se convirtió primero en un plato fotográfico multiespectral, posteriormente se convirtió en una instalación radioactiva donde se tuvo que trabajar con el equipo de fluorescencia rayos X y finalmente todo el procedimiento de seguimiento desde el punto de la conservación se tuvo también que hacer en el propio espacio. Al mismo tiempo, paralelamente, antes, durante y después, se han realizado una serie de reuniones con los miembros del proyecto. Pues nada, para finalizar, 2 palabras sobre la importancia que tiene, una vez que se hace un estudio de estos, la documentación. Y no me refiero solo a la documentación, que también, de los informes que se elaboran, sino a toda la información. Y me estoy refiriendo pues eso, a todas estas imágenes que comentaba Miriam, todos los espectros, etcétera, en su caso todas las muestras.
Eso es un material valiosísimo para futuras investigaciones que pueden ser nuestras o pueden ser de otros investigadores. Es muy importante custodiarlo adecuadamente y de una manera totalmente trazable, de acuerdo a un procedimiento, para que esté disponible para el futuro, a medida que avanza la ciencia y a medida que surgen nuevos proyectos. En este sentido, en el Instituto participamos en una iniciativa europea que da acceso acceso avanzado a posibilidades para proyectos excelentes en ciencia del patrimonio, a través de 4 plataformas: ArLab, acceso a archivos de diferentes instituciones, es una infraestructura totalmente distribuida con todas las instituciones relevantes a nivel europeo. MOLAB, técnicas móviles, técnicas de estudio móviles que se desplazan donde está el bien cultural. FixLab, instalaciones fijas que por sus características no pueden desplazarse, donde se pueden realizar análisis. Y DigiLab, que está en construcción, el acceso digital. Nosotros hemos participado en una serie de proyectos concatenados en esta línea, en la plataforma ArLab, desde el Instituto de Patrimonio Cultural, y actualmente España es uno de los países fundadores de la infraestructura europea ERIS, que está a punto de comenzar a funcionar. Y lo importante de esto es, además del acceso a la información, es el acceso a las personas. Esas reuniones que comentaba Miriam anteriormente, que magnifican y engrandecen todo el material, porque es el acceso a los creadores de esa información, es la co-creación. Y bueno, pues por último terminar con esta idea que tenemos nosotros de investigar para conocer, conocer para conservar. Y en este último minuto os vamos a poner un vídeo que hemos elaborado explicando esto. A ver si me funciona. Aquí lo tenemos. España cuenta con un extenso patrimonio cultural. La investigación para su conservación desempeña un papel crucial, ya que los bienes culturales, tanto muebles como inmuebles, están sometidos a una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que inevitablemente los deterioran. Conocer las causas de estos procesos es el primer paso para aportar soluciones. Utilizando técnicas propias de las ciencias experimentales, la investigación en conservación permite realizar un buen diagnóstico y así identificar con precisión los materiales que lo componen, cómo fueron creados y detectar si han sufrido modificaciones a lo largo del tiempo. Gracias al avance de la ciencia y el desarrollo de nuevas tecnologías, estos bienes se pueden estudiar con una variedad de equipos e instrumentos específicos que aportan informaciones complementarias. En muchos casos, estas técnicas permiten realizar estudios sin apenas manipular la obra, necesitando en otros el análisis de una micromuestra que se archiva y custodia para futuras investigaciones. El seguimiento ambiental y la toma de conciencia de nuevas amenazas externas como el cambio climático o un turismo cultural poco sostenible resultan fundamentales a la hora de diseñar actuaciones para una mejor preservación, sin olvidar el conocimiento histórico y artístico aportado desde otras disciplinas. Esta visión holística e integradora hace del Instituto del Patrimonio Cultural de España un referente en la conservación y restauración del patrimonio cultural. Sin duda, el valioso legado histórico de España está en las mejores manos. Un equipo multidisciplinar de más de 150 profesionales que investigan para conocer y conocen para conservar nuestro patrimonio. Restauradores, conservadores, historiadores, arqueólogos, bibliotecarios, arquitectos, archiveros, etnólogos, químicos, geólogos, biólogos, físicos, ingenieros, técnicos de imagen, todos unidos en el gran esfuerzo común de conservar el pasado para cuidar del futuro. Bueno, pues con esto terminamos ya nuestra presentación. Este es un trabajo que se hizo en el Plan Nacional.